tal amigos? ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta. Ha llegado el momento, como lo hacemos todos los días, de observar la realidad que nos están planteando los medios de comunicación en nuestra provincia y también en el país. Vamos a determinar también una atención especial en las redes sociales para el día de hoy porque hay problemas que no solamente tienen que ver con Argentina, sino también con la crisis que se está viviendo, crisis política en Brasil. Y de eso nos vamos a encargar en este primer tema porque suspendieron ya a la presidenta Dilma Rousseff después de un tratamiento que tuvo en las cámaras en ese país. Esto lo tomaron los medios de comunicación. La actualización de los Andes decía: suspendieron a Dilma Rousseff y asume Temer como presidente en Brasil. Ya les vamos a contar quién es Temer. Actualización del Diario 1. Rousseff fue apartada del gobierno tras la votación del Senado para iniciar el juicio político, y El Sol también lo tomaba en la provincia de Mendoza. Decía: la primera reacción de Rousseff es golpe. También lo toma el portal de la Universidad Nacional de Cuyo. Universidad del Gran Hermano brasileño dejó a Dilma fuera de la casa. 180 días son los que, no va a estar en su cargo la presidenta Dilma Rousseff. Claudio, ampliemos. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Exactamente, son 180 días que tiene la presidenta Dilma Rousseff para probar que estas acusaciones en su contra no son reales y no tienen sustento, a pesar de que el Senado ayer le dio un golpe muy duro al afirmar que sí, que es, que las acusaciones de ella por este desfalco fiscal del que la acusan, ¿no? Recordemos esto, ella está acusada de haber movilizado fondos de un lado al otro para maquillar la situación de déficit que estaba atravesando Brasil, ¿sí? De tomar préstamos de los bancos y de sumir al país en una profunda crisis económica. Bien. Esta es la razón por la cual se inició todo este proceso. Recordemos que también en la dinero que habría utilizado para su campaña, también plantearon algunos, claro, ¿no? No es que fueran fondos que mandó directamente para hacer su propia campaña, sino que para maquillar una situación de estabilidad en el país que, según la oposición y los acusadores, no es tal. Ella movió mucho dinero para mostrar cosas que se estaban haciendo en Brasil y desfinanció otras partes del Estado Nacional de Brasil. Entonces, esta es la acusación concreta hacia ella. La Cámara de Diputados, ¿sí?, ya había pasado por una comisión y luego una sesión en pleno donde determinó que era posible y era viable un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, y anoche fue, o ayer en realidad también, el turno del Senado de Brasil, que tardó más de 20 horas de sesión en llegar finalmente a eso de las 6:30 de la mañana a la conclusión que más o menos se veía venir. Establecer que se suspende a la presidenta Dilma Rousseff de su cargo y se la eleva a juicio político. Bien. Esa es la situación por la que se atravesó, Brasil durante toda la noche. Paralelamente había un montón de manifestaciones, tanto a favor y en contra de la presidenta, y hoy, finalmente después de esta resolución, se determina esto. Durante 180 días queda suspendida de su cargo. Ese cargo lo asume Michel Temer, que es el vicepresidente de Brasil. Él ya también ahora, en horas de la tarde, va a tomar ese cargo. Recordemos un detalle acá importante: no es un traspaso de mando, no hay nada que celebrar. Esto es simplemente una acción administrativa. Él es un presidente interino durante estos 180 días. Y que tampoco es una situación que tiene estado judicial, ¿no, Claudio? Solamente es un tratamiento institucional que han tratado las cámaras por una situación que involucra a la presidenta Dilma Rousseff. Exactamente, a diferencia de un montón de los legisladores que votaron por este juicio político, que sí tienen causas judiciales por casos de corrupción. En este caso, esto no es una causa judicial penal, sino que ella está acusada de estos delitos. Ahora el juicio político va a determinar su culpabilidad o su inocencia. Bien. Si la declaran en este periodo culpable, ella tiene que dejar definitivamente el cargo y sería Temer el que llegaría hasta el final del mandato en 2019. Bien, al conocer esta decisión que se toma finalmente en Brasil, que toman los legisladores, Dilma Rousseff se dirigió al pueblo, ¿no? Al pueblo brasileño, y vamos a compartir con ustedes la siguiente placa de algunas declaraciones que hizo la presidenta, justamente llamando a la unidad del pueblo. Manténganse movilizados, unidos y en paz. La lucha por la democracia es una lucha permanente, merece dedicación constante. La lucha contra el golpe es larga y la vamos a vencer, fue lo que dijo Dilma Rousseff, dejando claro que esto para ella ha sido un golpe a la institución gubernamental en Brasil. Fernanda, ¿cómo te va? Buenas tardes. Esto Hola. Me imagino
¿Cómo te va? ¿Cómo está, Lucas? Bien, muy bien. Me imagino, digo, que esto ha tenido notable repercusión en las redes sociales, ¿no? Por supuesto. Hoy todo en Twitter es Brasil, por supuesto que también en Facebook, pero bueno, nos vamos a quedar un poco con Twitter. Cuando ya se conoce la noticia, cuando Dilma Rousseff, como decías vos, sale a dar su último discurso, obviamente los medios a través de Twitter van actualizando segundo a segundo con las frases de ella. En este caso vamos a graficar con el Twitter de MDZ, que tomaba la frase de pude haber cometido errores, pero nunca crímenes. Eso es lo que decía Dilma Rousseff. Algunos hacían un análisis de la cantidad de gente que apoyaba en ese momento del discurso a Dilma Rousseff. Alguien dice, impacta la escasez del apoyo en la calle a Dilma en este momento. He ahí una clave de lo que está pasando. Sí, un poco puede ser subjetivo, ¿no?, con este comentario, pero bueno, en este caso dice que había poco apoyo. A primera hora de mañana, cuando se conoce, ¿no?, el resultado del Congreso brasilero, Susana Malcorra, ¿sí?, canciller argentina, ella expresa en su Twitter varias cosas. De alguna manera, lo que dice es que ante los sucesos registrados en Brasil, el gobierno argentino manifiesta que va a respetar el proceso institucional que se está desarrollando en ese país, que confía en que el desenlace de la situación consolide la solidez de la democracia de Brasil. Bien. Bueno, en simples palabras, la gente esto lo tomó mal, porque dicen que es lamentable la posición de la Cancillería con respecto a la situación en Brasil. Mariano Recalde, sí, kirchnerista, fue también funcionario dentro de la gestión de Cristina, dice, somos el primer país de la región en reconocer al gobierno constituido mediante un golpe institucional. Pero del otro lado también tenemos a Julio Cobos, ¿sí?, legislador nacional de Mendoza, dice, respeto por la institucionalidad, #Brasil, y retuitea lo que decía Susana Malcorra. ¿Sí? Dice, nuestro principal socio comercial, Brasil, desarrolla este proceso por los canales institucionales previstos en el sistema democrático. Este comentario de Julio Cobos tuvo muchos comentarios en contra. Bien. ¿Sí? Bueno, después también pasamos a otras lecturas. Algunos que dicen, América está ganando la guerra contra el populismo y la corrupción. Suspendieron a Dilma, alguien que se encuentra a favor. Y también tenemos otra visión que dice, ¿cómo duele la derechización latinoamericana? Suspendieron a Dilma. Dos visiones totalmente distintas de un mismo caso. Se hace el foco, Fernanda, sí, perdona que te interrumpa, puntualmente en la situación institucional que está viviendo Brasil, ¿no?, desde el punto de vista argentino, pero no centrado en lo económico y en la repercusión negativa que puede llegar a tener para Argentina y puntualmente para Mendoza esta situación que vive el país de Brasil, ¿no? Digo, la primera situación o reflexión que hacen los argentinos tiene más que ver con lo institucional, ¿no? Sí, sí, con lo político, en cuanto también un movimiento que se venía gestando en América Latina de gobiernos, podría decirse populistas o progresistas. Bueno, como hoy en este momento esos gobiernos están siendo sacados, podría decirse entre comillas, y bueno, se apunta sobre eso, sobre la democracia, quizás específicamente en las redes sociales. Bien. De hecho, bueno, acá vemos a alguien que dice, fuerza Dilma, vamos a volver, y la imagen más conocida de Brasil, sí, es el Corcovado, en este caso agarrándose la cabeza. Muchas gracias, Fernanda. Vamos a seguir hablando de Brasil. Esto ha tenido notable repercusión también en las tapas a nivel nacional, a nivel mundo, ¿no? Las tapas más importantes del mundo toman esta situación institucional que está viviendo el país de Brasil. Nos vamos a centrar ahora nosotros puntualmente en quién va a asumir la presidencia de Brasil en Temer. Esto lo tomaron los medios de comunicación, la actualización de los Andes en la provincia de Mendoza. Decía Michel Temer, de aliado del gobierno a jefe de la conspiración. Diario 1 decía, Brasil quedó en manos de Michel Temer por 180 días, esto que les estábamos contando anteriormente. Y MDZ hacía también una particular introducción de quién es Michel Temer, ¿no?, el hombre que va a sustituir a Dilma Rousseff. Y nos vamos a centrar en eso con ustedes para compartir las siguientes placas, un poco de la vida del político brasilero de Michel Temer, para conocer, bueno, en quién va a quedar o en las manos de quién va a quedar Brasil de ahora en más. Hijo de católicos maronitas que llegaron a Brasil huyendo del Líbano en 1925, es parte del partido del Movimiento Demócrata Brasileño, es abogado y profesor de Derecho, casado en terceras nupcias con una ex modelo de 32 años, embarazada del segundo hijo de ambos. Tiene además
3 hijas y un hijo de otros matrimonios. Pasamos a la siguiente placa. La primera actividad que hizo en política, Procurador General de San Pablo, para luego pasar a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ¿no? Y es allí donde toma algunas medidas que establecieron notable repercusión. Por ejemplo, creación de las primeras delegaciones de defensa de la mujer, de los derechos de autor en el país. En la Asamblea Federal, como diputado suplente, por ejemplo, votó en contra de las medidas por la reforma agraria y el derecho al voto a los 16 años. Ya estas medidas nos pueden ir dando un perfil de quién estamos hablando, ¿no? Finalmente, en 2009 fue implicado en un escándalo por financiamiento ilegal a cargo de una de las constructoras involucradas actualmente en la llamada Operación Lava Jato. Este hecho fue desestimado por el Tribunal Superior. En estos días, esta tarde, va a asumir la presidencia de Brasil. Sin embargo, y este es un dato interesante, según la encuestadora Datafolha, solamente el 2% de la población votaría por Temer en una elección presidencial, mientras que el 60% pide su renuncia, al igual que lo hacían también, según esta encuestadora, por Dilma Rousseff, por situaciones o sospecha de corrupción en Brasil. Ampliemos, Claudio. Bueno, eso es justamente la situación que está viviendo Brasil, porque la misma Dilma Rousseff es la que acusa de traidor a Michel Temer. Dice quien hasta hace un tiempo era un aliado, porque todo su partido era un aliado del Partido de los Trabajadores, que, recordemos algo, lleva 13 años en el poder el Partido de los Trabajadores. Dilma Rousseff marcó un hito en la historia, ser la primera presidenta de Brasil, y además también de ese partido, representando al partido, del cual también había sido electo presidente Lula da Silva. Bueno, todo eso que antes era amistad, hoy es enfrentamiento, y Michel Temer lo que enfrenta ahora en su propia situación es la siguiente. Por 180 días él es el presidente interino, por esas razones que hace un momento les decía, no va a haber una ceremonia de traspaso ni nada. Sin embargo, esta tarde él va a asumir y sí le tiene que tomar juramento a todo un nuevo gabinete, porque no solo esta vez entra en funciones o se suspenden las funciones de Dilma Rousseff, sino también muchos de sus ministros también quedan en suspensión. Bien. Ahora es Temer quien debe tomar las riendas del país. Sí, la comisión que se forma ahora en el Senado y que finalmente tiene 180 días para evaluar la situación de Rousseff, que va a tener a la cabeza esta decisión al presidente de la Corte Suprema de Brasil, y decide la destitución definitiva, va a ser Michel Temer quien llegue hasta el final del mandato, que está hasta 2019. Este detalle no es menor porque vence el 1 de enero de 2019. Bien. Recordemos, Claudio, también que Dilma Rousseff en estos 6 meses que le quedan por delante de suspensión cobraría la mitad de su sueldo, ¿no? Sí, cobra la mitad del sueldo, sin embargo sigue viviendo en la residencia oficial, se puede seguir trasladando por los vehículos oficiales y también por las movilidades del ejército. Y él sigue tomando, digamos, pero él, a pesar de ser un interino, Temer tiene todas las facultades plenas de un presidente, o sea que no está limitado en ese sentido. Mientras tanto, durante todo este periodo, esta comisión del Senado tiene que empezar a evaluar pruebas, se pueden presentar testigos, o sea que, digamos, Dilma Rousseff tiene todo este periodo para volver a armarse de alguna forma para mostrar o demostrar su inocencia, a pesar de que ya fue aprobado por ambas cámaras este pedido de juicio político. Algunos dicen que va a haber una sesión especial el día que esto ocurra, ¿sí? Es una sesión única, especial, que con una mayoría simple y con el visto bueno, en este caso del presidente de la Corte, le puede dar destitución definitiva a Dilma Rousseff si la encuentran culpable de los cargos de los que se los acusa. Si no, está esta posibilidad. Si ella es inocente, si la encuentran inocente, vuelve, es restituida y continúa su mandato al frente de la presidencia de Brasil. Más repercusiones de la situación en Brasil en las redes sociales. Fernanda, contanos. Bueno, el vicepresidente, que ahora va a quedar a cargo, Temer, fue parte de las tendencias a partir de esta mañana. Y bueno, vamos a ver algunos de los tweets. Uno dice, se oficializó el golpe de Estado en Brasil. Será presidido por Temer, al cual el 60% de los brasileños considera corrupto. Un índice que se corresponde con el que decías vos recién a través de la placa. Una chica que tiene como perfil #NiUnaMenos dice, el gabinete de Temer va a ser el primero sin mujeres desde 1974. Esta información empezó a circular a través de algunos medios brasileros y se toma, ¿no? Esto que decía Claudio, el gabinete se tiene que renovar. En este caso, no van a hasta el momento se cree que no van a haber ni mujeres ni personas de color negro, ¿sí? Personas negras. Hay algunos que empiezan a hacer un foco
en la economía, ¿no? Esto de Michel Temer asume Brasil con el desafío de levantar una economía noqueada. Se puede ver acá que el foco no está puesto sobre la político, ¿sí? o la crisis institucional, sino más bien sobre la economía de Brasil. Bien. Algunos argentinos opinan también de esto y dice, brasileños deben defender las conquistas sociales y si es posible buscarle rápidamente un helicóptero a Michel Temer, ¿sí? Fuerza Dilma. Otros, una persona brasilera dice, Temer decreta nuevo feriado, 12 de mayo. Y finalmente dice, suspendieron a Dilma Rousseff y el reemplazante es de Temer. ¿Ya hicieron este chiste Bien. o soy un genio creativo desaprovechado? ¿Sí? Es real que este juego de palabras se hizo mucho en Twitter. La situación en Brasil, bueno, ha adquirido notable repercusión en los medios de comunicación. Nosotros se las estamos contando. Pero hay mucha más información todavía por tratar que tiene que ver con el ámbito provincial y también nacional. Lo hacemos en el segundo bloque. Quédese ahí, ya venimos. Vamos a hablar ahora de la familia narco más importante de Mendoza porque finalmente tuvo condena, ¿no? Y esto lo tomaron los medios de comunicación a nivel provincial y también a nivel nacional porque es un caso que ha tenido notable repercusión en nuestro país. La tapa de los Andes, decía Jackie Vargas, fue condenada a 15 años de cárcel. El Sol también lo tomaba, condena histórica contra la Jackie por drogas y lavado. Recordemos que justamente el Sol, el diario El Sol, siguió todo el caso de la Jackie y ha hecho una investigación muy importante respecto a esta situación de Mendoza, ¿no? Sitio Andino, por comercializar droga, condenaron a 15 años de cárcel a la Jackie Vargas. Ampliemos esta situación, Claudio. Bueno, finalmente es eso, ¿no? Lo que estabas diciendo, una condena de 15 años para Sandra Jacquelina Vargas, mejor conocida como la Jackie, pero no es solo ella, sino también gran parte de su familia recibió condenas un poco menores, pero finalmente fueron condenados porque se considera que son, más que una familia, una organización criminal. Esa es la determinación de la justicia. Dice, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal también condenó entre 6 y 11 años a los hermanos de la Jackie, dice Patricia Mercedes, Silvana Natalí y Romina Noemí. También a la hija, que se llama Silvina Jacquelina Kelves. También a un sobrino y a la suegra. Recordemos también que en estos casos estaba implicado el marido de la Jackie, pero murió hace ya un tiempo. Así que el único que zafó de toda esta situación de condena fue el hermano de la Jackie, que se llama Carlos, alias El Guatón, por el beneficio de la duda. Por esa misma razón, anoche ya quedó en libertad. El único, ¿no? El único que quedó, exactamente, el único que quedó eximido de prisión fue el hermano de la Jackie. La acusación ha sido bastante clara, es prisión por tenencia y comercialización de drogas y también lavado de dinero. Una de las principales razones por las cuales se le acusaba es que ella no, digamos, dentro de los registros para la FIP solo cobraba asignaciones universales entre ellas y su familia, llegaban a 2.500 pesos y sin embargo tenía bienes, propiedades y vehículos que superaban muchísimo ese valor y además a nombre propio y también a nombre de testaferros que no se correspondían con esos ingresos que estaba declarando. Por el otro lado, la abogada defensora de la Jackie decía que el proceso en el cual la habían detenido hace unos meses atrás en San Luis había sido ilegal, que no era un procedimiento limpio, que nunca se le notificó de que se la estaba acusando, pero sin embargo fue el momento clave en el que quedó detenida hasta el proceso que culminó anoche. Bien. Ahora va a pasar 15 años en la cárcel, hay una gran satisfacción por el lado de la justicia mendocina, también de aquellos que estaban siguiéndola desde hace mucho tiempo como una de las líderes narcos más importantes que había en Mendoza. Bien. Claudio, en cuanto al tratamiento de la información que hacen los medios de comunicación respecto a este tipo de noticias que, llevan una investigación importante. El trabajo que ha hecho el diario El Sol es bastante importante, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque fueron de los primeros, un grupo de periodistas del diario El Sol, que descubrieron este caso, que empezaron a atar cabos y que fueron viendo un poco antes que la policía, la importancia o el papel que jugaba la Jackie dentro del narcotráfico en Mendoza. Esto también les valió una amenaza. Hay una amenaza que recibió la redacción del diario El Sol, que también está siendo investigada por la justicia. Les tuvieron que poner custodias a algunos periodistas, así que no es un hecho menor.
Bien. De hecho, también hay hablando sobre esta situación judicial de la Jackie, también está acusada de homicidio, pero ese juicio todavía no se inicia, o sea que dentro de poco, si esto se inicia y le encuentran culpable, puede recibir otra condena más que extienda sus años de cárcel. Bien. Por ahora, sí, hay una felicitación a los periodistas que investigaron y que, sobre todo esto, ¿no?, lograron interesar a las fuerzas de seguridad en que se estaba ante una organización criminal importante, a pesar de que después, justamente, cuando empieza a ser cercada por la policía, termina huyendo, se instala en San Luis, pero finalmente es atrapada. Fernanda, contanos, ¿este tema tuvo repercusión en las redes sociales? Sí, como decías vos también, a nivel nacional y dentro de las redes eso se puede observar. En este caso, Telefe Noticias toma esta nota, dice la Jackie condenada a 15 años de prisión. También lo toma un diario en la Patagonia, ¿sí? Un diario que no es muy conocido, pero bueno, es la forma de ver cómo repercutió esto. El diario Nuevo Día de la Patagonia también lo toma. Obviamente que también llegó a las redes sociales esto que decían ustedes de las felicitaciones a diario El Sol por su investigación, a sus periodistas. Dicen, la verdad que el laburo del Sol con el tema de la Jackie ha sido impecable. Otro dice, mañana el que no compra el Sol online maneja el patrullero con la Jackie adentro. ¿Sí? Eso con respecto al diario que generó la investigación. Otros que dicen, narcotráfico, ¿llegarán más arriba? 15 años para Jackie Vargas, ¿sí? Deja abierta la pregunta. Otros que hacen otra lectura y dice 15 años para la Jackie, va a estar menos, va a salir por buena conducta y el negocio no va a terminar más. Y otro que directamente ya ironiza sobre el tema y dice, la condenaron a 15 años a la Jackie, ¿y ahora a quién le compro? Y pone un emoji riendo y llorando a la vez. Bien. Hay un detalle para aclarar, que es que también parte de lo que se busca investigar ahora es si justamente con todas estas situaciones fraudulentas en las que estaba involucrada, sí ha tenido el amparo de algunos funcionarios durante todos estos años. Esa es la investigación que queda pendiente, que no, digamos, no... Sí, se ha estado involucrado la política en esta situación, o algún funcionario. Exactamente, ¿no? Tanto del ámbito político como del ámbito de seguridad. También, bueno, obviamente tiene esa venia política, ¿no? Eso es la sospecha que está, porque, digamos, se dice que, o ese es el rumor, de que tenía algún tipo de amparo por el cual podía moverse por Mendoza, amparo que termina cuando se va de la provincia, porque empieza a ser cercada por la policía. Eso todavía es parte de una investigación que está pendiente. Estamos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta. Ha llegado el momento de hacer un nuevo corte. Ya venimos. Vamos a hablar de la ley antidespidos en este último bloque de Unidiversidad Noticias. Esta ley que, bueno, tiene como medida fundamental garantizar el trabajo de los argentinos, ¿no? Porque hoy fue noticia en los medios de comunicación, lo decía Los Andes, ley antidespidos, el kirchnerismo no logró quórum y fracasó el tratamiento en la Cámara de Diputados. También lo tomaba MDZ, el diario online en la provincia de Mendoza, ley antidespidos, no hubo quórum y se cayó la sesión. Sitio Andino también, proyecto de ley antidespidos, no hay quórum para su tratamiento. Bueno, es lo que se estaba esperando, por lo menos lo que el Frente para la Victoria, Claudio, estaba esperando, ¿no? Le faltaban muy pocas bancas, votos de las bancas para que esta ley se aprobara, ¿no? Exacto, hasta ayer habían dicho que lograban 130 diputados para tratar la sesión. Si esto, digamos, si lograban 129 o 130, lo que lograban era una mayoría y podían hacer una aprobación, porque era ya casi un trámite en ese contexto, ¿no? Aprobar la ley antidespidos. Recordemos algo, esta ley antidespidos que impulsa el Frente para la Victoria tiene media sanción de la Cámara de Senadores y es una que contempla que no haya despidos en el país por 180 días y también doble indemnización para aquellos que decían igualmente despedir a algún empleado y también retomar la actividad de aquellos que fueron despedidos al 1 de marzo. Esos son más o menos los ejes de esta ley antidespidos que finalmente no pasó por diputados porque cayó esta sesión. Un detalle importante, esta sesión era una sesión especial convocada para esto. Por estas razones que al no alcanzar el quórum la sesión cae. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? La semana que viene está la sesión ordinaria, o sea, es la que corresponde a la actividad, a la agenda de los diputados. O sea que va a entrar allí. El tema es que la sesión de la semana que viene no va a ser solo por esto. Hay un montón de otros temas, como por ejemplo el acceso a la información pública, también se va a tratar. También se pueden tratar algunos otros proyectos que habían entrado a las comisiones, que también están vinculados al empleo. O sea que, digamos, por ahora es una victoria temporal del gobierno y el oficialismo que buscaban
retrasar de alguna manera. Exactamente. Y también es esto. ¿Quién jugó un papel importante en esta situación? Sergio Massa. ¿Por qué? Porque todo el Frente Renovador es el que podía inclinar la balanza para un lado y para el otro. Bien. Recordemos que Massa tuvo un pedido expreso del presidente Mauricio Macri para que de alguna manera favoreciera al oficialismo, ¿no? Tal cual, porque le estaba diciendo, Macri le había dicho que le hacía el juego al kirchnerismo si le daba todo el apoyo, ¿no?, a esta ley. ¿Qué busca Massa? Digamos, Massa busca su protagonismo propio al presentar modificaciones a esa ley. No es que esté totalmente en desacuerdo con la ley antidespidos, sino que él hace el foco en las pymes, pide que se las excluya de estos regímenes, pide más ayuda y pide algunos beneficios para las pymes, que es algo que Macri finalmente terminó dando ayer cuando anuncia que antes de ayer, cuando anuncia que le va a dar mayores créditos, va a mover el umbral para las retenciones del IVA y de otros beneficios para las pymes. Bien. Eso es más o menos lo que Massa termina viendo como un mensaje positivo del presidente y finalmente le dice a algunos de sus legisladores no se presenten o no en el recinto. Bien. Se juntaron a la hora estipulada, 11:45, fueron pidiendo tiempo para ver quién bajaba al recinto. Lograron 104 diputados, muy lejos de esos 129 que se esperaban, y finalmente a las 12:30 se dio por caída esta sesión especial. El Frente para la Victoria empezó a sesionar, pero en minoría, o sea que por más que logren una aprobación, no son suficientes como para que la ley antidespidos justamente sea eso, ¿no?, se transforme en una ley. Bien, vamos a ver cómo, sigue a través de los medios de comunicación esta información a nivel nacional, puntualmente lo que les estamos contando, el tratamiento de la ley antidespidos. Vamos a contarles lo que nos proponen las redes sociales para el día de hoy, este día jueves. ¿Qué tenemos para este día, Fernanda? Contanos. Bueno, no nos vamos a ir de Brasil, ni de Dilma, ni de América Latina en general. Se ha utilizado, como en muchos casos y muchos temas, estos temas para hacer humor, ¿sí? Por ahí pueden caer mal, pueden caer bien, pero al fin y al cabo se toman estas situaciones para generar un poco de humor a través de ellas. En este caso, Maduro está también en Twitter porque dice: cuando te enterás de que ya suspendieron a Dilma Rousseff y sabés que el próximo sos vos. Y ahí se ve a Maduro rezando con una crucecita. El presidente de Venezuela. Justamente también Venezuela en una situación política bastante delicada. Otros, nos vamos a Chile en este caso, dice: así quedó Bachelet después de que supo que suspendieron a Dilma. ¿Sí? Una jirafa sobre otra jirafa. Crónica, que ya nos tiene acostumbrados a sus placas, en este caso dice: grieta en portugués se dice fenda. Un dato que tira Crónica que lo lleva a quizás a una analogía con la Argentina. No solamente a través de la TV, sino que también a través de su diario Crónica dice: Dilma palma y arde Brasil. Sí, bueno, es un juego de palabras siempre presente y alguien dice que es el mejor título del día sobre este caso. Suspendieron a Dilma. ¿Cuántas fechas? Se pregunta alguien y dice: todo lo relaciona con el fútbol. Bueno, un poco de humor, pero para finalizar decir que suspendieron a Dilma, pero en medio de todo eso hay un país. Así dice una usuaria de Twitter. Conozcamos las tendencias para el día de hoy. Bueno, para todos, etiqueta de buen jueves para desearnos eso. Un poquito más de sol hoy, porque no estuvo la placa, pero está el pronóstico presente. Amaneció bien soleado el día de hoy. Exactamente. Bueno, hashtag Fuerza Dilma, pero es uno que quizás aglutina varios de las etiquetas que se han utilizado para este tema. Tenemos juicio político, fuera Dilma también estuvo. Hashtag queremos la séptima. ¿De qué se trata? De Boca, que juega por los cuartos de final por la Copa Libertadores en Uruguay frente a Nacional de Montevideo. Y bueno, obviamente esperan los hinchas de Boca tener un buen resultado. Y finalmente la Jackie, que en Mendoza sí se convirtió en una de las primeras tendencias al conocerse su condena. Muy bien, gracias Fernanda, gracias Claudio. Hasta aquí llegamos con esta primera edición de Unidiversidad Noticias. Toda la actualización de los temas que les hemos ido contando, por lo menos hasta este momento, la vamos a tener a las 21 horas en la edición central de Unidiversidad Noticias. Nosotros nos vamos a reencontrar mañana, en el último y mejor día de la semana, a las 13. La cita es puntualmente a las 13 para esta primera edición. Será hasta mañana. Muchas gracias.